Bendiciones totales para todos esta mañana, hermanos, iglesia, que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a abrir en la carta de Hebreos, capítulo 13, capítulo 11, verso 13. La palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, verso 13 dice: conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo a lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, tendiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que de él destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab de la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante su resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba de espada, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para acá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres y angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Palabra de Dios. La predicación de esta mañana está titulada en base a esta porción bíblica, llamados hombres de otra clase. Otros lo han titulado esta porción bíblica como grandes héroes de la fe. Cuando leemos acerca de las hazañas de los santos del Antiguo Testamento, nuestro corazón debería de compungirse. Estos santos estaban tan cargados por la causa del nombre de Dios que hicieron poderosas obras. Ellos eran hombres de una clase diferente, siervos de un tipo totalmente diferente de aquellos que nosotros vemos en la iglesia. Yo, ¿verdad?, no podría identificarme con uno de ellos, ni siquiera en su andar. Y sé que tampoco en la iglesia sería fácil encontrar un cristiano de la talla de estos que están escritos en Hebreos. La Biblia dice que los que hicieron muchas cosas en el Antiguo Testamento fueron registradas como lecciones. De Corintios lo dice en su primera carta, verso 10-11.
estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Sus historias son ejemplos para mostrarnos cómo mover el corazón de Dios, cómo llevar a un pueblo corrupto al arrepentimiento. Así que fueron estos santos una raza especial. Eran superhombres con un destino predeterminado, dotados de poderes sobrenaturales, desconocidos por nuestra generación. De ninguna manera. La Biblia declara enfáticamente que nuestros piadosos ancestros eran personas como usted y eran personas como yo. La palabra de Dios en Santiago 5:17 dice que estos hombres eran sujetos a las mismas pasiones de la carne como usted y como yo. El hecho es, sus ejemplos nos revelan un patrón a seguir, ¿verdad?, que deberíamos imitar. Por eso Dios escogió a estos para cumplir sus propósitos y nos insista a buscar la misma calidad de carácter de esos hombres y la cual deberíamos imitar. Vivimos en una época perversa de la historia. Nuestra presente generación muchas veces es peor que la generación de Nínive, ¿verdad? En el tiempo de Jonás es mucho peor que la generación de Sodoma. Nosotros, los seres humanos, hoy actualmente la mayoría tienen la cerviz más endurecida que el antiguo Israel, más violentos que en los días de Noé. Dios está buscando la misma clase de siervos devotos hoy. Él está buscando hombres y mujeres que se esfuercen para conocer el corazón de Dios, hacer sus poderosas obras en su nombre y traer a una sociedad entera de vuelta a Él. ¿Por qué Dios levantó hombres de profundo quebrantamiento y búsquedas santas en su tiempo, y sin embargo descuidarse de hacer lo mismo hoy? ¿Por qué Dios arbitrariamente dejaría a la generación más necesitada, que es la generación de ahora, sin voces de hombres y mujeres de otro tipo de clase? Sabemos que Dios no ha cambiado. Lo dice Hebreos 13:8. Dios es el mismo ayer, hoy y también mañana. Servimos al mismo Señor de aquellas generaciones pasadas. ¿Dónde están los siervos intensos hoy que lleven la carga de Dios y hablen por su causa? Finalmente, lo que más nos inquieta a nosotros es que nosotros poseemos algo que aquellos no tenían. En los últimos días dice la palabra que el Señor ha derramado el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta generación a la cual nosotros pertenecemos es una generación que tiene algo más que aquellos no tuvieron. Tenemos el poder, tenemos la ayuda, tenemos la consolación de este Espíritu que nos ha dado para levantarnos, para que seamos también hombres y mujeres de otra clase. Dios está llamando a sus siervos a salir, ¿verdad?, y poder traer a otros. Primer punto de esta mañana: Esdras fue un hombre de Dios que despertó a su nación. La Escritura dice que Esdras fue un hombre que tenía la mano de Dios sobre él. Interesante, lo dice Esdras 7:28. Dice la palabra: Esdras testificó y dijo: yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí. Esta mañana Dios quiere poner su mano sobre usted. Quiere poner su mano sobre cada uno de los que está aquí, como lo hizo con Esdras. ¿Para qué dice la palabra? Para fortalecerlo. En otras palabras, Dios extendió su mano envolviendo a Esdras y lo hizo un hombre diferente. Porque cuando Dios toca a alguien, cuando Dios pone su mano sobre alguien, esa persona debería de ser diferente. Debería de ser de otro tipo de gente. La pregunta es: ¿por qué Dios hizo esto con Esdras? Si había cientos de escribas como Esdras en su tiempo, tenían el mismo llamado de estudiar y exponer la palabra de Dios.
¿Qué separó a Esdras de los otros hombres? ¿Qué hizo que el Señor pusiera su mano sobre este hombre y le diera cargo a 50,000 hombres y personas para reedificar la ciudad de Jerusalén? La Escritura nos da la respuesta. En Esdras 7:10 dice la palabra que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y también para cumplirla. Es simple. Esdras tomó una decisión consciente, el determinar por encima de todas las cosas, escudriñar la palabra de Dios, pero obedecerla. Porque una cosa es abrir la palabra que nosotros tenemos ahora, pero simplemente pasarla por desapercibida y no cumplirla. Él no se desvió de esa decisión. Dice que inquirió, escudriñó, buscó en la palabra, pero también lo hizo para cumplirla. Él se dijo a sí mismo: voy a ser un estudiante de la palabra, pero también voy a cumplir todo lo que en ella está escrito. Esdras, ¿verdad?, del cual estamos estudiando, mucho antes que Dios pusiera su mano sobre él, era un hombre diligente de escudriñar las Escrituras. Esdras permitió ser examinado, lavado por la palabra, también limpiado de toda inmundicia de su cuerpo y de su espíritu. Y como resultado, Dios vio en Esdras un hombre que estaba saturado de la palabra. Esdras tenía hambre de las Escrituras, se regocijaba con ellas. Esdras permitió que las Escrituras prepararan su corazón. Y como Esdras, David también era un hombre de otra clase, que cambió el curso de su nación. Y como Esdras, David saturó su corazón de la palabra. Él escribió el Salmo 119. El Salmo 119 contiene 176 versículos. Y en cada de esos versículos de los 176 del capítulo 119, vemos que David exalta la palabra. Él dice en algunos textos: en mi corazón he guardado tus dichos, la gloria de la palabra de Dios. En mi corazón me regocijé de tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, dice. Otro versículo de los 176 dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y uno de los versículos más famosos del 119 de los 176 versículos es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sumamente pura, dice otro versículo, es tu palabra, y la ama tu siervo. Esdras, David, fueron hombres que buscaron en la palabra consuelo, refugio, también ser examinados y que la palabra pudiera hacer algo diferente sobre ellos. Punto número 2. También tenemos otra clase de hombre como Jeremías, de comprender el corazón, de buscar a Dios. Vamos al libro de Jeremías 24:7. Por favor, sí le invito a que pueda abrir su Biblia y podamos leerlo. La palabra de Dios en Jeremías 24:7 dice: les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Lo mencioné en algunas prédicas pasadas. Todos sabemos lo que significa 24/7. En los bancos, en los cajeros automáticos, dice 24/7. 24, ¿verdad?, horas, 7 días de la semana. Me recuerdo cuando viajé a una iglesia de Cristo en Estados Unidos. Vimos ese logo en la iglesia de Cristo, 24/7. Es porque las personas a veces necesitan tanto de Dios que llaman al predicador de esa iglesia
a cualquier hora y a cualquier día de las semanas para que puedan ser consolados. Porque estas personas quieren, ¿verdad?, con su corazón buscar a Dios. Hallamos estos mismos patrones bíblicos en la vida de Jeremías. Él dispuso su corazón para buscar al Señor los 24 días, los 7 días de la semana. Muchos comentaristas llaman a Jeremías el profeta llorón. Y eso ciertamente es verdad. Este hombre también nos trajo el evangelio más feliz y digno de alabanza en el Antiguo Testamento. Después de todo, él predijo la gloria venidera del nuevo pacto, donde Jeremías 33:40 dice: haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás y les haré bien, dice Jeremías. Interesante ese versículo, Jeremías 32:40. Dice que él trajo buenas noticias, y estas noticias son para nosotros profetizadas y cumplidas hoy, porque nos ha traído bien. En otro versículo de Jeremías dice: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Jeremías 33:8 dice: los limpiaré de toda su maldad. Es porque Jeremías había también puesto en su corazón buscar a Jehová. Estas son buenas noticias, hermanos. El nuevo pacto está lleno de misericordia, está lleno de gracia, de paz, de bondad. Pero como puede ver, hay una historia detrás de cada palabra de Jeremías. Y esa historia incluye el quebrantamiento que va mucho más allá de la capacidad del ser humano. Esta semana hemos sido testigos del quebrantamiento de muchos queridos y amados y apreciados hermanos. Aquí en Candelaria, recientemente en Aguachapán. El quebrantamiento hace eso, que a cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos sintamos que necesitamos también algo especial, buscar a Dios, que Dios nos consuele y que Dios nos dé su paz. Jeremías escribió: mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agitan dentro de mí y no callaré, porque el sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jeremías 4:19. Jeremías 9:1 dice: oh alma, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías estaba tan dolido por lo que pasaba con el pueblo de Jerusalén. Y en un libro del Nuevo Testamento nos narra diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Porque el quebrantamiento de un profeta es que las personas se hagan las sordas, es que las personas se hagan las ciegas y no quieran escuchar, no quieran ver y no quieran obedecer. Jeremías estaba llorando con lágrimas santas que no eran suyas. En realidad, el profeta verdaderamente oyó a Dios hablar de su propio lloro y corazón quebrantado. Primero dijo: el Señor advirtió a Jeremías que iba a venir juicio sobre Israel. Luego dijo al profeta: por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto. La palabra griega para lamentación significa lloro. Dios mismo estaba llorando por el juicio que le iba a venir a su pueblo. Cuando Jeremías oyó esto, él compartió la carga del lloro de Dios por su pueblo. Una mujer de una iglesia en Alemania, una devota sierva de Cristo, parecía conocer de primera mano el llanto, la carga del corazón de Dios. A menudo se le encontraba en la iglesia llorando, en el local de la iglesia, y lloraba por muchas cosas, incluyendo el papel de su país en la matanza de Hitler por los judíos. Ella lloraba por horas y horas
por las transgresiones de los hombres, por las maldades de los hombres. Al principio, cuando leía acerca de esto, cuesta entender ver a una mujer en un local de la iglesia estar llorando todo el día. Después se puede comenzar a comprender que estas personas lloran por las profundas heridas que Dios siente por nuestros pecados. Y esta escena y muchas otras como estas, y yo no podemos ser vencidos por quebrantamiento. Sentir el llanto del corazón de Dios, diciéndoles, si alguna vez yo necesité un profeta que llore por mi casa, es aquí y ahora. Así, hermanos, así que, ¿qué ocurre cuando compartimos la carga, el lloro del corazón de Dios? El Señor comparte con nosotros a cambio su misma mente, sus mismos pensamientos. Cualquier santo quebrantado y saturado con la palabra será dado un sentido para poder ser un hombre de otra clase. Punto número 3. Daniel fue hombre de otra clase que dispuso su rostro hacia el Señor. Daniel fue también un hombre de otra clase que habla de ser quebrantado y dice, yo volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración, en ruego y en ayuno, en silicio y en ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Daniel fue capaz de discernir los tiempos, porque conocía el corazón de Dios. Yo, Daniel, miré atentamente, dice en Daniel 9:2, en los libros de los números de los años que había Jehová profetizado para Jerusalén. Además, a Daniel interpretó la visión de la roca cayendo de la montaña para aplastar a todos los reinos del mundo. La pregunta es, ¿cómo llegó Daniel al sendero del quebrantamiento, conocimiento y discernimiento? Esto comenzó con un estudio de la palabra de Dios, al igual que Esdras. Como dice 9:3 de Daniel, como está escrito en la ley de Moisés. Hombres que estudiaban la palabra. Y en el capítulo 10 de Daniel, este santo profeta le fue dada una visión de Cristo. Dice, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido de lomos de oro, y su rostro parecía como relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahora, había otros hombres como Daniel, que él vio esa visión, pero estos hombres tenían que ser creyentes. Daniel había establecido una norma para sí mismo, el de no asociarse con los malvados. Y Daniel lo relata en su versículo, ¿verdad? Diciendo en su capítulo 10, verso 10 al 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos con gran temor, y huyeron y se escondieron. La presencia santa de Dios había enviado a estos hombres a correr con temor. Y sabemos que solamente los corazones llenos de pecados ocultos pueden entender el temor de la presencia de Dios. Esto me lleva a una palabra final sobre el asunto de ser un creyente de otra clase. He estado pensando mucho últimamente sobre el día cuando vamos a comparecer ante el Señor en el juicio. Ese día vamos a estar de pie delante de Cristo en su tribunal, hombres y mujeres. Como nosotros, Jesús caminó sobre esta tierra, padeció, y ahora, mientras uno comparezca delante de Él, le veremos inmediatamente con un brillo en sus ojos y una mirada también herida, diciendo, los que hicieron el bien a este lado, los que hicieron el mal a este lado. Pienso en las palabras del rey Samuel, del profeta Samuel a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Saúl también estará en el juicio final junto a nosotros. Me pregunto qué le dirá el Señor en aquel entonces. Imagino que va a ser algo así:
Saúl, déjame mostrarte lo que yo tenía en mente preparado para ti. Tú hubieras sido un padre para David. La nación que gobernabas hubiera estado de rodillas en humildad delante de mí. Tú hubieras ganado para Israel el respeto de las otras naciones. Y mi pueblo hubiera gozado de paz. Y yo te hubiera dado honor y un nombre que hubiera tenido el mismo sello de Dios sobre él. Pero ¿saben qué? Todo resultó diferente. Tú abortaste mis planes, le diría el Señor a Saúl, porque no tomaste mi palabra seriamente. En cambio, permitiste que los celos, la amargura y la falta de perdón te robaran todo. Saúl, mira lo que te perdiste. Para finalizar, así como Esdras, así como Jeremías, y así también como Daniel, que fueron hombres de otra clase, también en esta iglesia hubo una mujer de otra clase. Nuestra hermana Ernestina Valle fue una columna y una base de la iglesia en Candelaria de la Frontera. Supo conducirse y también comportarse como una mujer destacada, miembro de la familia de Dios en este lugar. Una mujer virtuosa, una mujer ideal. Abría su boca con sabiduría y su lengua instruía también con cariño. Tendía sus manos al necesitado. Ayudaba a los pobres. Nuestra hermana estaba vestida de fortaleza y también de dignidad. Era una mujer atenta en su hogar, para con su familia, para con los hermanos de la iglesia, para con los vecinos. Sus hijas eran su mayor bendición. También sus nietos. Era muy fuerte, llena de energía y trabajadora. Nuestra hermana era amistosa, comprensiva y muy solidaria. Tenía gran cantidad de amistades. Le daba mucha importancia a la familia, pero sobre todas las cosas le daba más importancia a Dios. Y sobre todas las cosas, nuestra hermana fue fiel hasta la muerte. Y sin duda alguna, nuestra hermana recibirá la corona de vida. Ahora se ha adelantado para marcar los pasos, para guiarnos, para que nosotros no nos apartemos del camino, para que así como también lo hizo Esdras, también tenía esa virtud de buscar a Dios en las Escrituras. Las tardes en su casa podía ser encontrada leyendo la palabra de Dios, porque ella también había comprendido, al igual que Esdras, que era necesario llenarse de Dios. También, al igual que Jeremías, ella buscaba a Dios 24/7. Y al igual que de Daniel, también ella buscaba estar bajo la presencia de Dios. Era muy fuerte, lo he mencionado, era llena de energía y trabajadora. Y sobre todas las cosas, nuestra hermana ahora nos marca el camino para que nosotros no nos perdamos y a un día así reunirnos con el Señor. Nuestra amada hermana Tinita fue otro tipo de mujer, fue otro tipo de clase de mujer, y sobre todas las cosas fue una mujer extraordinaria. Si en el Antiguo Testamento hubieron hombres de otra clase, hoy, en los tiempos que nosotros vivimos, también hemos conocido y hemos compartido y hemos tenido la bendición de conocer de otro tipo de clase de mujeres, el cual Dios quiere que nosotros imitemos. Queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos de vida y muerte. Es tiempo de escoger entre el camino de la vida espiritual, la obediencia y el camino de muerte espiritual. Considere las palabras de Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra nosotros,
que os he puesto delante la vida, pero también les he puesto delante de ustedes la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le insisto a usted, disponga su corazón hoy a buscar a Dios con diligencia y determinación. Luego vaya a la palabra con un amor y deseo siempre de poder crecer en la palabra. Ore, quebrántese para recibir también ese corazón de Dios. Finalmente confiese y abandone todo lo que el Espíritu Santo le impide para estar cerca de Dios. Y así Dios va a abrir las bendiciones del cielo. El camino de los hombres de otra clase está abierto a todos. El camino de mujeres como nuestra hermana Tinita, de otra clase, tipo de mujer, está abierto para ustedes. La pregunta es, ¿caminarán por ese mismo camino que anduvieron los antiguos y que anduvo también nuestra hermana Tinita? Esa respuesta la tiene usted. Mucho ánimo, mucha fortaleza. Oremos. Dios, te damos las gracias porque sabemos que hubieron hombres extraordinarios para que nosotros siguiéramos sus pasos. En esta iglesia también han habido mujeres, oh Dios, de otra clase, de otro tipo, oh Dios, de mujeres, como nuestra hermana Tinita. Padre, ayúdanos a imitarla, ayuda a imitarnos a esos hombres, oh Dios. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a caminar por el camino que ellos anduvieron, para que un día, Señor, usted nos reúna y podamos también un día, oh Dios, estar cerca de su presencia. Oramos pidiendo su paz, su consolación y su fortaleza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones totales.